En esta presentación, mi compañero Richard Tamayo y mi persona Luis Pernalete le vamos a hablar sobre la conversión analógica digital y el muestreo de señales de paso bajos y pasabanda. Conversión analógica digital es el proceso mediante el cual se transforma una señal analógica que es continua en el tiempo en una señal digital, que es discreta y representada por valores numéricos. Este proceso es común en la electrónica y la informática y se utiliza, por ejemplo, para convertir señales de audio o video analógicos en formato digital que pueden ser procesados por dispositivos electrónicos como computadoras o teléfonos móviles. El proceso de la conversión se divide en tres pasos: muestreo, la cuantificación y la codificación. Ahora hablemos de cada una de estas. Empecemos por el muestreo. Es el proceso mediante el cual una señal analógica continua se toma en intervalos regulares en el tiempo para convertirla en una representación digital, es decir, en una señal de serie de valores discretos. Este proceso implica medir la amplitud de la señal analógica en momentos específicos y asignar un valor digital a cada una de estas mediciones. El muestreo es el primer paso en esta conversión y es crucial para preservar la información de la señal original de manera precisa. La cuantificación es el proceso en el cual se asigna un valor digital a cada una de las muestras tomadas durante el proceso del muestreo de una señal analógica. Este proceso implica dividir el rango de amplitudes posibles de la señal en un número finito de niveles discretos y asignar a cada muestra un valor que corresponda a cada uno de estos niveles. La cuantificación es crucial en este proceso porque determina la precisión con la que la señal analógica original se representa en su forma digital. Cuanto mayor sea el número de niveles de la cuantificación, mayor será la precisión de la representación digital, pero también implicará un mayor consumo de recursos de almacenamiento o transmisión. La codificación se refiere al proceso mediante el cual los valores cuantificados de la señal analógica se representan mediante códigos binarios de 1 y 0 para su almacenamiento, procesamiento o transmisión en sistemas digitales. Después que la señal analógica se ha muestrado y cuantificado, los valores digitales resultantes deben ser codificados en formato binario para poder ser manipulados por dispositivos digitales como computadoras o teléfonos. La codificación asigna una secuencia de bits para cada valor digital, lo que permite su representación en el sistema binario. Muestreo de señales de paso bajo. El muestreo de señales de paso bajo es un proceso fundamental en la digitalización de señales analógicas. Se basa en el teorema de Nikic, que establece que para reconstruir perfectamente una señal analógica a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Proceso de muestreo. Primero tenemos una señal analógica, la señal original, que es una señal que es continua en el tiempo, como una onda sinusoidal o una voz humana. Primero, antes de muestrear, pasamos entonces esta señal por un filtro paso bajo. Se aplica un filtro paso bajo para eliminar cualquier componente de frecuencia superior a la mitad de la frecuencia de muestreo. Esto evita el fenómeno conocido como aliasing, que produce distorsiones en la señal reconstruida. Luego, el muestrador toma medidas de la señal analógica en intervalos regulares, determinados por la frecuencia de muestreo. Esta medida se convierte en valores discretos que representan la amplitud de la señal en cada instante del muestreo. Luego tenemos la señal digital, que es una secuencia de valores discretos que constituye la señal digitalizada. Aplicaciones. El muestreo de señales paso bajo se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como por ejemplo la adquisición de datos, que se utiliza para convertir señales analógicas del mundo real en valores digitales que pueden ser procesados por un ordenador. Procesamiento de señales, que se utiliza para analizar y modificar señales digitales. Y comunicaciones digitales, que se utiliza para transmitir señales digitales a través de canales de comunicación. Existen diferentes tipos de filtros paso bajo que se pueden utilizar para el muestreo de señales. Algunos de los más comunes son el filtro FIR, que es respuesta al impulso infinito,
que son filtros con una respuesta temporal finita. Son más sencillos de implementar que los filtros IR, pero pueden tener una menor precisión. Y los filtros IR, que son respuesta al impulso infinita. Son filtros con una respuesta temporal infinita, ofrecen una mayor precisión que los filtros FIR, pero son más complejos de implementar. Muestreo de señales pasabanda. El muestreo de señales pasabanda es una técnica que se utiliza para digitalizar señales analógicas que se encuentran dentro de un rango específico de frecuencias. Este tipo de muestreo se utiliza en aplicaciones donde es necesario capturar información de un rango específico de frecuencias, como en el procesamiento de señales de audio, telecomunicaciones y radiofrecuencia. Antes de muestrear una señal pasabanda, aplicamos un filtro de pasabanda. Este filtro permite que todas las frecuencias dentro de la banda deseada pasen y atenúa las demás. El objetivo es evitar el muestreo de componentes que no son deseados. Técnicas del muestreo de señales de pasabanda. Existen dos técnicas. El muestreo directo, que esta técnica muestrea la señal directamente después de filtrarla con un filtro pasabanda, y el muestreo de submuestreo, que es la técnica que muestrea la señal de una frecuencia menor que la frecuencia de snippet de la señal, pero mayor que el doble de ancho de la banda de la señal. Se utiliza un filtro de interpolación para recuperar la señal original. Aplicaciones del muestreo de pasabanda. Entre las aplicaciones tenemos el procesamiento de señales de audio. Se utiliza para digitalizar señales de audio como música y voz. Las telecomunicaciones se utiliza para digitalizar señales de radio y televisión. Y la radiofrecuencia se utiliza para digitalizar las señales de radar y sonar.